Bueno, buenas tardes. Con varios de ustedes ya estuve charlando un poco y siempre está bueno este pequeño espacio que se dio en el comienzo para que cada uno cuente un poquito quién es y yo también entender un poco cómo poder enfocar la charla. Yo armé una presentación en base a cosas que estuve charlando con Guille, algo que estuve charlando con Lázaro también y con Romina en estos días previos, pero fueron básicamente en función de consultas o de dudas que tenían ellos y que nosotros fuimos más o menos marcando un norte para la charla. El objetivo de este rato es que podamos intercambiar un poco los conocimientos y las experiencias, ¿sí? La idea es que pregunten todo lo que se les venga a la cabeza sin poner demasiado filtro. Creo que es una situación que se ha dado puertas adentro de la empresa y está bueno porque no hay que tener miedo a preguntar. Estamos todos para aprender y estamos todos para sacarnos las dudas. Algunas se las podré contestar o orientar y quizá algunas no. Y quizá la respuesta la tengan entre ustedes mismos, ¿sí? A mí siempre me gusta que con estas charlas haya muchas preguntas y respuestas que se puedan ir respondiendo quizá entre ustedes. Que la experiencia muchas veces es más importante que la teoría. Entonces por ahí acá se pueden ver cosas que son desde un punto de vista un poco más técnico, pero que desde la práctica a ustedes se les presentan otra problemática o han encontrado formas de resolver determinadas cuestiones que puede ser interesante que las compartan con el resto de la gente, porque en general termina todo confluyendo en el mismo sentido, ¿sí? Algo que quizá le pasó a alguno de ustedes a lo largo del tiempo, después le pase a otro, ¿sí? Como les decía, yo la idea de la charla es tracé una línea y les voy a contar un poco de lo que es el proceso productivo, de cómo les llega la madera a ustedes, a la obra, qué son un poco las cosas que van pasando antes, que hacen que el producto llegue como llegue, cómo logramos producir eso y cuáles pueden ser los problemas con los que ustedes se pueden encontrar. También a la presentación agregamos algunos cálculos básicos. Charlando con algunos de ustedes compartíamos esto de que la madera es como un mundo casi oculto, que se mantiene medio entre las sombras en algunas cuestiones, sin saber demasiado por qué, desde medidas que son difíciles de entender o características de la producción que a veces uno desconoce, pero que al formar parte de un sistema está bueno ir poniendo un poco de luz en el tema, ¿sí? Así que bueno, la idea es que me interrumpan las veces que quieran. Yo voy a ir avanzando, tratando de hacerlo lo más ágil posible, pero cuando me necesiten preguntar o parar, nos vamos parando. Y si tienen alguna curiosidad de algo que yo por ahí paso así muy por encima y ustedes creen que puede ser interesante focalizar un poco más, paramos y vamos salvando las cuestiones. Bueno, yo soy Santiago y yo tengo una empresa de servicios comerciales vinculados a la madera que se llama Del Rodal. En el caso de Tao y en el vínculo con ustedes, trabajo con dos proveedores, que uno es Forestal El Dorado y otro es Wood, que son dos proveedores de madera de pino que estamos incorporando en el sistema. Así que voy a hablar primero de una etapa que va más por el lado de Forestal El Dorado. Y después vamos a hablar de todo lo que es madera multilaminada, que es como un apartado específico, que quien produce esa madera es Wood, es una aserradera o una maderera que queda cerca de Rosario, en Carcarañá. Yo acá tampoco quiero entrar demasiado en detalle, pero sí ponerle un marco a qué es la madera en la Argentina. Hoy en Argentina tenemos 1.2 millones de hectáreas de bosques forestados. Dentro de esa superficie, el 50% está en la provincia de Misiones, el 25% está en la provincia de Corrientes y el 17% en Entre Ríos, ¿sí? Después vamos a ver la distribución por especies, ¿sí? Pero fíjense que está
totalmente focalizado lo que es la forestación en nuestra Mesopotamia, principalmente en lo que es la provincia de Misiones y en el norte de Corrientes, ¿sí? Acá lo tenemos en una serie histórica de los últimos 10 años, la participación que tiene cada tipo de madera en lo que es la cosecha y la utilización de materiales, ¿sí? Esto es bosque implantado, es madera de reforestación. Acá no está la madera nativa ni la madera que se utiliza, por ejemplo, para leña, ¿sí? Que en volumen tiene una importancia grande, pero nosotros estamos enfocados sobre lo que es una madera con un desarrollo sustentable y de bosques renovables. En 2016, por ejemplo, que es el último dato oficial de la serie histórica, el 55% de la madera implantada que se utiliza en el país es pino y el casi 40% es eucalipto. Después lo que tenemos en la zona del delta bonaerense, algo de salicáceas, que son sauce y álamo básicamente, que principalmente se utiliza para todo lo que son los tableros de partícula, todo lo que es la placa de FAPLAC, no sé si lo ubican. Bueno, todo lo que es FAPLAC se produce con sauce y álamo de la zona del delta. Y es ese numerito que ven ahí. Bueno, ahora vamos achicando un poco y enfocándonos un poco más en lo que es el caso del pino y de los productos que ustedes van a recibir en la obra. Esta es la planta de Forestal El Dorado, es el aserradero de Forestal El Dorado. Esto queda en Colonia Victoria, cerca de la ciudad de El Dorado, en el norte de Misiones, ¿sí? Acá lo que podemos ver nosotros es toda una superficie de planchada, los camiones ingresan por acá y acá donde se inicia el proceso, que es con la estiba de la materia prima, ¿sí? Se recorre toda la parte de lo que es el aserradero, ahora vamos a ver un poco los pasos. Y después viene al horno de secado y toda la remanufactura para salir por este extremo con el producto terminado, ¿sí? Es un proceso continuo que lo que es el proceso productivo específicamente del aserradero inicia con el rollizo de madera y termina con una amplitud de productos diferentes de producto terminado desde lo que es el aserradero. En muchos casos es un insumo. Como les decía, nosotros arrancamos desde el apeo del árbol y el traslado hacia la fábrica, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas cositas. La estiba y la clasificación de la materia prima, que es lo que les mostraba ahí, ya esto en el aserradero, ¿sí? El aserrado de la madera, el secado, eventualmente, si fuera necesario, lo que es el proceso de impregnado de la madera, por ejemplo, para madera, en el caso del pino, por una cuestión de la característica propia de la especie, el pino, si nosotros lo dejamos a la intemperie, se mancha y se pudre con mucha facilidad. Entonces, para lograr una mayor duración en la madera, lo que buscamos es, a través de un proceso industrial, tratar a esa madera para darle otras características y que terminan asemejándolo a lo que sería una madera dura. Esa madera ya seca, ya cortada, lista para procesar, se procesa en la remanufactura, que se pueden obtener diferentes tipos de productos, se despacha y el último o la última etapa del proceso, que no es algo estricto del proceso productivo, pero sí es algo súper importante, es la parte del feedback. Llegó la mercadería al cliente, cómo le llegó, qué características tienen, qué les sirve, qué necesitan que el producto tenga para mejorar la eficiencia. Nosotros en muchos de los casos esto termina siendo un insumo para un proceso posterior, ¿sí? Entonces siempre es importante tener ese feedback de parte del cliente para ver qué cosas nosotros tenemos la capacidad de modificar en este proceso para lograr algo que se vaya amoldando cada vez más a la necesidad puntual de cada uno de los mercados. Acá ven la super tecnología que existe en el monte, ¿sí? Hay situaciones, esta quizá es la más usual de todas, que son extracciones en el monte con baja tecnología, ¿sí?
Existen en el mundo también, yo se los cuento como para que tengan una idea, cosechadoras automáticas, ¿sí? Que agarran el árbol como con un brazo neumático, lo cortan de abajo automáticamente, lo tumban, lo pelan y lo trozan. Y eso queda en el suelo listo para ser cargado en el camión. Existe también en Argentina, se hace de esa manera, no es lo más usual. Lo más usual es esto, el árbol se voltea, ¿sí? En el lugar, con motosierristas, se troza, se desrama y se carga medianamente clasificado por diámetro para llevar a la industria, ¿sí? Acá es donde llega, y acá empezamos en el aserradero, la etapa del aserradero, que es primero una pequeña clasificación para que luego todos los procesos se vayan dando de una manera más eficiente. Se hace una clasificación por calidad del rollo y por diámetro del rollo. En función del diámetro que nosotros vamos a procesar en el aserradero, es el producto final que podemos lograr obtener, ¿sí? Hablábamos en el almuerzo, charlábamos, por ejemplo, para una viga de 3×8 de 5,50 metros, necesitamos un diámetro del árbol totalmente distinto al que necesitaríamos, por ejemplo, para hacer un machimbre de 1/2×4, ¿sí? Que se puede obtener de árboles mucho más pequeños, ¿sí? Entonces, en función del producto final, se hace esta clasificación para luego ingresar a lo que es el proceso productivo específico. Sí. ¿El volteo se hace durante todo el año o hay épocas específicas? No, el volteo se hace durante todo el año porque la provisión de madera y la demanda es sostenida durante todo el año. Si bien hay algún consumo estacional en diferentes zonas, el aserradero busca su máxima eficiencia y el monte también, como para tener una provisión a lo largo de todo el año, ¿sí? Normalmente lo que termina pasando en la práctica, y esto sí es importante por ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, el proceso de vacación, el periodo de vacaciones y de parada por mantenimiento de los aserraderos suele ser entre el 20-25 de diciembre y el 10 de enero, ¿sí? Eso es importante para que lo tengan en cuenta, más que nada en generar ese stock en fábrica, porque llegado a ese momento el aserradero deja de entregar mercadería y se retoman las actividades en el monte más o menos a partir del 15 de enero. Y la gente vuelve de las fiestas y los árboles no se cortan tan derechos tampoco durante la primera quincena. Bueno, esto es básicamente una foto del ingreso de la madera al aserradero, ¿sí? Pasa por acá, no sé si se va a llegar a ver en la imagen, después de última les comparto la presentación. El proceso básicamente es, pasa el árbol de punta por unas sierras gemelas, que se llaman, que lo que hacen es cortarle dos laterales al árbol, o sea, como rectificarlo de dos lados, ¿sí? Que es lo que ven acá. En realidad esto que vemos acá se llama pan, pasó ya por esas sierras gemelas, que le sacaron los dos laterales, ese pan se vuelve a acostar y se pasa por esto que es una sierra múltiple, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que tendríamos nosotros son piezas de 1×8, por ejemplo, que van saliendo de ese tronco. La particularidad que tiene esto es que nosotros definimos un esquema de corte en función del objetivo del producto que queremos sacar. Si necesitamos sacar un machimbre, se pone en producción un determinado esquema con un determinado rollo. Si necesitamos vigas 3×8, lo que vamos a sacar acá son estos tres sin cortar, ¿sí? Y se va modificando desde ese momento, en realidad desde la selección del rollo, ¿no? Pero desde ese momento para el producto final al que nosotros queremos apuntarle. Algunas cosas por ahí son como muy generales y otras como muy específicas. La idea es contar un poco y si surgen dudas que lo vayamos viendo, ¿sí? Una vez que esa madera se cortó en el aserradero, después vamos a ver un poco el porqué, pero pasa por una etapa de secado. La madera de pino, como característica de la especie y de la madera en sí misma, es una madera bastante inestable, ¿sí? Si nosotros la dejáramos
con la humedad que está al momento de cortarse el árbol, la madera tiende a moverse muchísimo, ¿sí? Y hay algunas escuadrillas específicas en las que si se corta, más todavía tiende a moverse. Entonces, para lograr estabilizar a esa pieza y tratar de que sea una madera más parecida a otras maderas que naturalmente se comportan mejor, por ejemplo, una madera dura, la madera dura naturalmente es más estable, ¿sí? Hablando en general, ¿no? Pero es más estable. Lo que pasa que es una madera mucho más lenta de producir, ¿sí? Y es una madera mucho más costosa. Entonces, lo que se hace... En general, hablando en general. Entonces, lo que se termina tratando de hacer a través de todos estos sistemas y técnicas tecnológicas, a través de toda esta tecnología, es tratar de domar, por decirlo de una manera sencilla, a una especie que naturalmente es un poquito compleja, pero que crece muy bien en el bosque. Entonces podemos tener un volumen de madera interesante, con una regularidad en la calidad, ¿sí? Para producir ese volumen. Pero después tenemos que generar a través de esta tecnología algunos cambios en la naturaleza de la madera para que se comporte de la manera que nosotros necesitamos. Más aún cuando la madera pasa a formar parte de un sistema constructivo, ¿sí? O sea, nosotros no nos podemos permitir que un 2x3 que ustedes reciben para los paneles vaya retorcido, ¿sí? Necesitamos que eso mantenga la forma original. Así es como se prepara la madera para ingresar al secadero. Se arman como una especie de pilas en un tren. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de aserrado hacen? También tiene que ver si mueve la escuadrilla. Sí. Mirá, acá lo que, en nuestro caso particular, vos lo que tenés son 2 etapas de corte. La primera etapa, que es la que yo les decía de la gemela, que es una cinta sin fin, es como una sierra de carnicero, por decirlo de alguna manera, es la vuelta de la sierra. Ese corte le da determinadas características. Esa sierra mueve un poco, entonces es un corte poco preciso. Pero es el primer corte que nosotros le hacemos. Y ese corte lo que te genera es el pan. Acá lo que nosotros estamos buscando es madera para la construcción y madera de volumen, en donde buscamos un punto de estabilidad determinado. Nosotros, si a la misma madera le hacemos un corte diferente, un corte radial, por ejemplo, podríamos lograr otro producto. Por ejemplo, en el caso del eucalipto, hay mucho eucalipto en la provincia de Buenos Aires, eucalipto colorado, eucalipto globulus, la gente de la costa lo tiene más que conocido. A esa madera se la corta con otro sistema que es una sierra de carro. Va y vuelve la sierra, va y vuelve, y lo que se va haciendo es girando el rollo para poder ir sacándole con la veta radial. Entonces, es un proceso mucho más lento, mucho más ineficiente, pero buscando un producto de mayor valor agregado, ¿sí? En este caso, lo que nosotros buscamos es volumen. Acá lo que después termina pasando es que todo esto que vos no reaprovechás como madera en sí, después tiene otro destino. Esto hay que buscar en el rendimiento y en la eficiencia del aserradero el aprovechamiento total del rollo. Se aprovecha hasta lo que es la corteza. Se utiliza para generar energía, por ejemplo. El aserrín que se genera en los procesos va para generar energía, ¿sí? El negocio es que cierre en su conjunto el mayor aprovechamiento posible del rollo, ¿sí? Y ese corte poco exacto que yo te decía de las gemelas, después se ve cuando nosotros empezamos a necesitar mucha mayor precisión, se ve con estos cortes que son con sierras sin fin, no gemelas. Entonces la sierra sin fin te da mayor precisión y en este caso vos lo que tenés es un espesor estable a lo largo de toda la tabla. Si vos este mismo corte lo hicieras con una sierra sin fin que tiene más oscilación, la tabla te queda de diferente calidad. Entonces tendrías que corregirlo con un proceso posterior. ¿Seguimos? Esto que veían en la foto anterior se le llama tren, es cómo se prepara y se acondiciona la madera para poner en el secadero,
¿sí? Se tiene todo listo, el secadero se abre, ¿sí? La idea es que esté el menor tiempo posible con capacidad ociosa, entonces por eso se prepara la madera afuera y se la ingresa toda junta. En general, el cuello de botella de los aserraderos y del proceso productivo está en la capacidad de secar la madera, no de cortarla. Para que se den una idea, como un valor así sencillo, la madera de 1 pulgada tarda 48 horas, más o menos 72 horas, en secarse en un secadero. Si nosotros la quisiéramos dejar al aire y que se seque a la temperatura y a la humedad ambiente, depende de la zona y de la humedad ambiente, quizá tarda 3 meses, 6 meses. Entonces, esto, si bien genera un costo y una energía que se le entrega al proceso, acorta muchísimo los tiempos, ¿sí? Y aparte nos da control en la etapa de secado, que es la que nos va a asegurar a nosotros tener un producto estable, ¿sí? Bueno, esto es lo que es el secadero. Básicamente esto se le inyecta calor y se le inyecta humedad, ¿sí? Y se le empieza a sacar controladamente. Se le saca temperatura, se va bajando la temperatura o se va bajando la humedad en un ciclo de secado que, como les dije, puede durar 48, 72 horas en lo que es 1 pulgada, una semana en lo que es 2 pulgadas o 3 pulgadas, para el caso del pino. Hay otras maderas que por características de la especie diferentes pueden llegar a tardar 20 días, 30 días dentro del secadero. Son calderas que funcionan por vapor y que reciclan la propia energía que se va generando en el aserradero. De hecho, hay aserraderos, no es el caso nuestro, pero hay aserraderos que por su capacidad productiva generan tanto chip y tanto aserrín que están conectados a la red eléctrica en Misiones y le venden energía a la red domiciliaria, ¿sí? Bueno, nosotros ya tenemos, hasta el momento que vimos recién, salió la madera del secadero y lo que tenemos es una tabla en bruto para derivarla en diferentes productos en el aserradero, y una opción de esos productos es que sea madera impregnada, madera tratada, ¿sí? Lo que se hace básicamente es, se le ingresa a este tubo que se ve acá, que es un tubo muy largo, entra también como un tren de madera, que es un proceso, se llama autoclave, y es un proceso que se le genera la impregnación con una sal. La sal es CCA, es cromo, cobre y arsénico, ¿sí? Es la clásica madera impregnada y que se genera, en realidad hay diferentes alternativas para impregnar a la madera. La más difundida es esta, que es por autoclave. Se coloca la madera dentro de esa autoclave, se la llena de ese líquido con la sal preservante, y lo que se hace es, por presión y generando vacío, se extrae parte de la humedad que todavía estaba dentro de la madera y se le inyecta esta sal. Luego se vuelve a sacar la humedad en exceso, la sal en exceso, y nos quedan las sales adheridas a lo que es la fibra de la madera. Entonces, todo el cuerpo de la madera, no solo la parte exterior, sino todo el cuerpo de la madera queda impregnado con estas sales, que lo que hacen es preservarlas de la acción de insectos y de hongos, básicamente. Lo que logramos es una duración mucho mayor de la madera de lo que naturalmente tiene el pino. La característica del CCA, el CCA no es algo que venga en la madera, es algo que nosotros, por un proceso productivo, por un proceso industrial, le aplicamos a la madera. ¿Para qué? Para que una madera de pino, que no la podemos enterrar, que no la podemos usar al exterior o todo, cambie de sus características y de sus atributos y pueda ser utilizada, por ejemplo, para un deck, y pueda durar 10, 15 años sin sufrir alteraciones de importancia. Entonces, es como que es un producto aparte, ¿sí? Un proceso aparte y un producto diferente. El CCA, en este tipo de procesos, que es un proceso industrial, en donde por vacío y por presión generado en esa máquina vos lo forzás a ingresar a las fibras de la madera,
no es algo que salga naturalmente. Vos lo vas a utilizar en un deck y suponete que abajo vos tenés tierra y plantas, no es que esas plantas se van a ver, con lo que chorree de agua, se van a ver afectadas por ese SCA. Ese SCA está metido dentro de la fibra de madera. Entonces, la única forma que vos puedas extraerlo es haciendo la combustión de esa madera. Si vos quemás una tabla de impregnado, vas a liberar a través de gases ese SCA, pero no se va por lavado, ¿sí? O sea que eso no es algo... Un cambio te va a alargar el vapor. No, y tampoco es que vos vas a respirar el aire, que no va por ese lado, ¿sí? El riesgo o el daño puede venir si vos utilizás y manipulás la sal de CCA, no el producto con CCA. Por el cobre toma ese color verdoso, es muy fácil de identificarlo. Y otra cosa que les puede servir a ustedes para identificar si es una madera que puede tener problema o no es cortarla. Cuando vos lo cortás, si ves que todo está verde completo, es porque se hizo a través de este proceso. Una manera casera de hacerlo, que esa sí tiene otros problemas, es sumergir la madera en el CCA, ¿sí? Que no es un proceso industrial. Entonces, ¿qué termina pasando? Solo la cara externa está pintada de verde, por decirlo de alguna manera, y en el centro se va a terminar pudriendo, y además, como vos no lo inyectaste a la fuerza, tampoco necesitas fuerza para sacarlo. Eso sí se puede lavar. ¿Sí? Y agrego, es otro proceso. Para lo que tiene que ver con nosotros, con lo que tiene que ver con los SIP. La madera impregnada en SIP se puede utilizar en tipo, por ejemplo, si haríamos una obra que fuera sobre el agua, por ejemplo, deberíamos tratar de llevarlo a un nivel de madera impregnada. Pero básicamente la aplicación de la madera impregnada en el SIP es para cuando en algún momento podamos llegar a tener placas de MGO. ¿Por qué? Porque al tener placas de MGO, ni en el lado interior ni en el lado exterior tenemos un fuelle que es nuestra cámara de aire. Con lo cual, la posibilidad de puente térmico, la posibilidad de generación en la madera, de que esa madera se moje, es bastante alta. Al tener el proceso de tratamiento de impregnación, esa madera puede mojarse, la placa MGO puede mojarse, pero no le va a generar nada al sistema. Entonces, los sistemas que están con MGO obligatoriamente deben utilizar madera impregnada. Todavía no tenemos estabilidad productiva de tener placas MGO de buena calidad, etcétera, etcétera, pero para el SIP que va con MGO en el futuro se debe utilizar esta madera impregnada, que sería en el único caso, salvo diseños particulares, puntuales, de algún tipo de exposición de la madera en particular. Bueno, esa tabla en bruto, ya sea impregnada o sin impregnar, lo usual es que sea sin impregnar, pasa por un proceso de remanufactura, que es lo que nos va llevando al producto final. Esa remanufactura puede ser simplemente un cepillado 4 caras, entonces cuando nosotros tenemos un tirante de 2x3 o de 2x2, simplemente pasa por una máquina que está dentro de ese gabinete, que lo que hace es cepillar las 4 caras de la madera y entregarnos una madera cepillada a 4 caras con una precisión ya sí en el espesor. Imagínense que nosotros vamos avanzando en el proceso productivo y pasamos de medidas muy a grosso modo, ¿sí? O poco precisas, como en el caso de primero la sierra gemela, después una sierra circular. Acá ya estamos con un proceso de remanufactura en donde la precisión se va ajustando mucho más. Y hay productos en donde se necesita una precisión muchísimo mayor y se le hace hasta un lijado. Por ejemplo, en un tablero, ¿sí? Que nosotros necesitamos una precisión mayor. En el caso de los tableros se hace también una etapa de lijado. Bueno, acá también se hace lo que es el machimbrado, por ejemplo, un machimbre cabaña, determinadas alternativas, un zócalo, un contramarco. Todo eso pasa en esta etapa. Ya el producto terminado es lo que nosotros tenemos en ese galpón de producto terminado justamente a la espera de los pedidos que van ingresando, ¿sí? O sea que nosotros tenemos nuestros depósitos y en la medida que se les va generando a ustedes la demanda, aparecen las órdenes de compra, se reciben los camiones y se cargan para poder ser despachados.
Acá vemos, por ejemplo, para que se den una idea, este es un camión que le llegó a Lázaro hace unas semanas, de cómo sale la mercadería del aserradero. Salen todos los paquetes, en el caso este era todo con un envoltorio en termocontraíble para proteger la madera y para evitar el intercambio de humedad entre la madera y el ambiente. Cada paquetito de esos se mete dentro de un film de termocontraíble y después al paquete grande también se lo protege con un film stretch, justamente para también la protección. Y bueno, nosotros al momento de despachar, en esa orden de despacho, lo que se indica es la fecha, la información del transportista que está llevando la madera, el cliente y la cantidad de pie cuadrados, que ahora vamos a ver qué es, o sea, la cantidad de madera que está yendo en ese transporte. Después sale un remito y una factura asociada y un detalle de flete. Acá algunas características de lo que es el pino, que es el producto que nosotros hoy por hoy estamos utilizando en el caso del sistema SIP. Lo primero y lo más importante quizá a resaltar es que es madera de reforestación, ¿sí? O sea, alguien tomó en algún momento la decisión de plantar para posteriormente y luego de un proceso productivo cortar ese árbol, ¿sí? Conceptualmente es hasta algo diferencial con respecto a lo que es una madera nativa, ¿sí? Es importante esto diferenciarlo desde el punto de vista ecológico. No es que nosotros estamos talando los bosques, por decirlo de alguna manera, sino que nosotros lo que hacemos es primero forestar para que luego de un ciclo productivo podamos aprovechar esa madera, generando además en ese proceso todo lo que es captura de carbono, ¿sí? Que si va a ir a una casa y a un sistema constructivo, es carbono que estaba en el ambiente, que lo fijamos en un árbol, en una pieza de madera y que va a quedar fijo. No es que es madera que después va a volver al ciclo del carbono. Nosotros lo estamos fijando y lo estamos dejando en una casa o en un panel, ¿sí? Las características como especie: es una madera blanda, ¿sí? No es una madera dura ni es una madera semidura. Una madera semidura, por ejemplo, sería el eucalipto. El pino es una madera blanda. Por eso tenemos que hacerle tantas cuestiones y tantos procesos para tratar de que esas características negativas que tienen, nosotros convertirlas y transformarlas a nuestro favor. Por sus características, tiene un color claro, blanco amarillento. Cuando no tiene ese color, por ejemplo ese color verdoso, es porque nosotros le hicimos un tratamiento. Naturalmente tiene el color que nosotros conocemos. Es poco durable. Lo que le decía de ponerla a la intemperie, es atacada por hongos y por insectos, entonces se pudre con facilidad. Es relativamente estable, pero para determinados usos no es suficiente con la estabilidad propia de la madera. Necesitamos nosotros controlar determinados procesos de pérdida de humedad para que pueda seguir siendo estable a lo largo del tiempo. Apta para impregnación, dijimos que es una madera porosa. Por ser de color claro y porosa, es fácil de tonalizar, lo podemos llevar a diferentes colores y a diferentes tonos con gran facilidad, y es trabajable, ¿sí? Esas son las características que hacen que sea una madera propicia para utilizar. Si a eso le sumamos las altas tasas de crecimiento que tiene como especie en el bosque, nos da un muy buen volumen de madera por año, por medirlo de alguna manera, un volumen de producción, de generación de madera mucho más alto que otras especies, ¿sí? Por eso es que está tan difundida. Lo que pasa que lo de mejor o peor, lo de mejor o peor es relativo y también depende no solo el pino, sino en qué zona está, qué variedad de pino es y para qué uso vos lo vas a utilizar. Por ejemplo, para construir o para que nosotros logremos un árbol que nos pueda servir para fabricar un panel de MDF o una hoja de papel, nosotros no necesitamos grandes diámetros. Entonces, quizá el corte puede venir a los 8 años, ¿sí? O sea, a los 8 años nosotros estamos haciendo un raleo
o tal raza, según el caso, ¿no? Pero podemos hacer un raleo que es sacar algunos individuos de los que plantamos originalmente. Eso se tritura en un proceso que no viene al caso, pero se tritura y con eso podemos hacer MDF, podemos hacer OSB, podemos hacer papel. Es todo donde la materia prima es el árbol y se la tritura, porque nosotros lo que terminamos sacando son unidades chiquititas. Por ejemplo, las hojuelas con las que se hace el OSB. Eso vos no necesitas un árbol así grandote, porque vos lo que vas a sacar es una hojuela. Lo mismo para el papel, lo mismo para un MDF, ¿sí? Entonces, ese ciclo productivo se va alargando en función del producto final. Y esos tiempos también dependen de la especie y de la zona. Por ejemplo, los pinos que nosotros tenemos acá en la Patagonia, vos por ahí tenés un pino que tiene 30 años y tiene 5 metros de altura. 30 años es hasta por ahí pasado un ciclo de corta de madera para aserradero en Misiones, ¿sí? Y depende mucho de la zona. Por ejemplo, en Finlandia, el turno de corta, que para nosotros es 25 o 30 años, en Finlandia es de 90, ¿sí? Lo que ellos destinan después a papel o lo que destinan a madera. Entonces depende mucho del clima, depende mucho de las temperaturas, de las precipitaciones. Y ahora bajándolo otra vez a los SIP, más allá que ahora Santiago va a mostrar las escuadrillas y lo que tiene que ver con nosotros, suele pasar de que si nosotros no vamos a aserraderos que cumplen esto que está contando Santiago, que en vez de utilizar madera de 8 años para hacer palos de 2x3 que podrían utilizarlo, encontramos madera que viene, como están viendo en esa foto, o más todavía, como con los milímetros de las capas muy abiertos. ¿Por qué? Porque era madera muy joven, que digamos dentro de esa madera blanda hay distintas calidades. Cuanto más joven la tenés, peor madera es, entre comillas. Entonces, es bueno siempre ir a aserraderos y a estructuras que utilizan para cada parte de su proceso es el tamaño de rodillo que hace falta. Exactamente, lo que nosotros tenemos es siempre una madera que se le llama juvenil, que es la que está en el centro del árbol, que tiene características diferentes a lo que es la madera lateral, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, un pino que tenga 20, 25 años, las características de esa madera lateral son totalmente distintas al centro, ¿sí? Y depende del producto que vamos a hacer, es si tomamos ese centro, o nos sirve ese centro, o nos sirve la parte exterior. Para el machimbre, por ejemplo, si nosotros podemos elegir, obtenemos un mejor producto con la madera lateral. Cuando hablábamos del piso de eucalipto, que se saca rotando a esa madera, justamente lo que se busca es nunca llegar al centro. Es ir optimizando lo que voy sacando de la parte de afuera. Claro, y el corazón es como que te queda. Después, hay otros procesos, por ejemplo, el de bobinado para hacer un tablero de fenólico. Lo que nosotros hacemos es como si fuera un rollo de papel higiénico. Estamos haciendo ese proceso como si tiráramos nosotros y sale el papel y después nos queda el cartón del medio. Cuando vos tenés eso, ese es el producto de lo que queda del debobinado. La mejor madera, que es la madera lateral, vos te la llevaste para utilizar, por ejemplo, si esa madera estaba podada, que se le cortan las ramas y todo, esa lámina te sale sin nudos. Entonces eso es cuando vos ves un fenólico que no tiene nudos, ¿sí? Y es mucho mejor utilizarlo para eso por las características que tienen, y el centro del árbol lo usás para un poste, por ejemplo, ¿sí? Esto que se ve acá, que es algo que charlábamos el otro día con Guille, son los anillos de crecimiento, ¿sí? Que lo debemos haber escuchado todos en algún momento en la escuela. Los anillos de crecimiento, acá nosotros tenemos, a medida que el árbol crece y crece hacia afuera, tenemos en la época de verano, que es cuando crece con mayor velocidad, nos genera la madera menos densa, ¿sí? Y cuando crece más lento, que es en el invierno, nos genera, como crece más despacito, nos genera madera más densa. Por eso cuando nosotros contamos los anillos, contamos los años que tiene ese árbol, ¿sí? Porque son los inviernos. La madera más oscura es la más densa, que es la del invierno, porque crece más lento. Y la madera de verano es mucho más porosa porque el crecimiento es mucho más explosivo. Entonces vos le contás los anillos de crecimiento y le estás contando los inviernos,
¿sí? Los años. Cuando vos trabajás buscando solamente volumen, pensalo desde el productor de madera. Yo quiero algo para hacer volumen, por ejemplo, para hacer OSB, para hacer papel, para hacer MDF. Vos querés que crezca un montón. Entonces, no te importa si tenés muchos anillos o pocos anillos en una determinada cantidad de centímetros. Cuando vos lo que buscás es un producto de madera de calidad, sí te importa que crezca bien, pero no excesivo tampoco, porque madera menos densa es madera más inestable. Entonces hay que buscar ese equilibrio y con la menor proporción posible de madera juvenil, ¿sí? Que también tiene esas características negativas. Bueno, vamos a hablar un poco de calidad. La calidad no es que hay una calidad, no es que hay una madera ideal, no hay que una madera es buena o es mala. Depende del uso. Entonces la calidad va a depender del uso, ¿sí? Depende de qué medida nosotros necesitamos. Depende de la humedad. O sea, un atributo de calidad puede ser la medida. Ustedes necesitan una precisión que quizá alguien que se dedica a construir con la construcción tradicional y que la madera la usa para el techo, que tenga 1 milímetro más, 2 milímetros más, da igual, ¿sí? Entonces, según el uso, la medida puede ser un atributo de calidad y la precisión en el cumplimiento de esa medida es un atributo de calidad. Igualmente no nos olvidemos que la madera sigue viva aún cuando ya no está en el árbol, por decirlo de alguna manera. La madera sigue absorbiendo y cediendo humedad todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es importante protegerla y por eso es importante no luchar contra eso. Siempre hay un movimiento en la madera. Hay niveles que son tolerables y hay otros que no son aceptables, ¿sí? Bueno, y después de lo que es calidad en cuanto a la anatomía de la madera, una madera puede ser mejor o peor según el uso, pero en función de la presencia de nudos y de los tamaños de los nudos, de la médula, de manchas, de bolsas de resina. O también podemos tener algunos que son defectos industriales. Si lo sequé mal, la madera se va a mover. Entonces es un defecto de calidad por secado. Si al momento de maquinar hay una parte que quedó sin cepillar, por ejemplo, y que queda rústico, es un defecto industrial en el maquinado. Se puede rajar una punta porque lo sequé, por ejemplo, demasiado rápido. Puede haber presencia de corteza, ¿sí? Porque cuando yo hice la medida, quise hacer una medida más grande que para lo que me daba ese palo y me quedó corteza. O el alabeo. El alabeo es cuando la pieza se tuerce, no cuando se comba, que eso en la obra se puede corregir. Una vez que hace el alabeo es mucho más difícil. Bueno, como atributo de calidad, nosotros lo que nos centramos es en la resistencia y en la estabilidad de la madera. Nosotros necesitamos que soporte todo el peso de la casa y que no se me empiece a mover, no sé, un tirante dentro de los paneles. Entonces, el atributo de la resistencia particular de la madera y de la estabilidad va asociado a la densidad que tenga esa madera, que eso viene por la especie y por lo que decíamos recién de qué variedad elijo para que crezca muy rápido o no tanto, de la humedad, que depende del secado, es algo industrial, y de los defectos que podemos encontrar ahí. Acá vemos algunas fotos de cuando ese problema de calidad puede llegar al cliente. Acá vemos una clasificación de nudos que fue incorrecto. Estos nudos existen en el árbol. La forma de que no estén es que haya alguien en el aserradero que diga este palo que tiene esta característica no es apto para la comercialización o es una segunda, entonces va a ir para otro uso particular que no tiene problema, ¿sí? Puede haber alguna mancha, en este caso es lo que decíamos de cuando se rompe una lona, se moja la madera y se genera este hongo, ¿sí? Acá no sé si se llega a ver que la madera está como combada
y acá arriba tiene problemas de cepillado. No sé si se va a llegar a ver, pero Santi, se ve que está como madera en ¿cómo bruto. sería la manera correcta de quitar ese hongo? No, esto es un hongo externo que se genera en la superficie. Nosotros agarramos un trapo con lavandina y se le pasa y queda bien. Depende del uso, las características de la calidad. Si yo para poner como conector entre dos paneles te mando un 2x3 manchado con un hongo, no este hongo que es externo, sino un hongo que ataca antes de que la madera se corte, que se pone la madera azul, se llama mancha azul el hongo. Si yo te lo mando para una pieza estructural, no es un problema de calidad en realidad. Te puede parecer indeseable a la vista, pero estructuralmente no tiene ningún problema. Si yo para algo estructural te mando esta pieza, acá sí tenés problema. Por eso el tema de la calidad siempre va asociado al uso. ¿Sí? Y acá también, bueno, acá por ahí se ve un poco mejor que hubo un problema de maquinado, entonces hay partes de una pieza que quedó sin cepillar. Hasta acá todo lo que es madera sólida, que es lo que venimos trabajando hasta hoy con ustedes. Hay otra categoría de madera que es la madera multilaminada. No sé si alguno escuchó hablar o conoce. Te hago una pequeña intro. Así Sí. como nosotros decimos siempre la calidad de los paneles, con los adhesivos, con todas Claro. las intervenciones que tiene la viga multilaminada, tienen que ver con eso. Va a depender también del adhesivo, va a depender si está apilada en un sentido o está verticalmente. O sea, no es lo mismo poner tres juntas, tres palos 3x6 juntos para generar tres 1x6 para hacer un 1x6 que acostar 1x3 va a trabajar de distinta manera. Y para que no pase eso, la madera multilaminada lo que tiene son coeficientes estables para poder calcular deformaciones tales y pedir la madera contraflechada o pedir que la madera venga con ciertas situaciones para absorber esos excesos de flexión o no que tenga la madera. Exactamente, lo que en realidad nos permite la madera multilaminada es como estabilizar las características de la madera. Una viga laminada de la misma sección es mucho más parecida a otra viga laminada que un tirante macizo de la misma sección que otro tirante macizo. ¿Por qué? Porque depende de todo lo que vimos recién. Los nudos, la posición del nudo, el tamaño. Porque aparte el nudo internamente también trabaja distinto. Porque el contenido de humedad en una zona densa de madera como es un nudo es totalmente distinto al resto. Lo ven cuando pintan un tirante. Pintar el nudo no es que paso por arriba del nudo y con una mano de pintura desapareció el nudo. Vuelve a aflorar porque tiene concentraciones de lignina diferentes, tiene concentraciones de humedad diferentes. Entonces, ese punto tiene características estructurales diferentes. Entonces, nosotros tenemos todo un tirante normal y en ese punto las características, la resistencia y la estabilidad es totalmente diferente a 10 centímetros para un lado o 10 centímetros para el otro. Cuando nosotros trabajamos con madera multilaminada, lo que nosotros hacemos es tratar de estandarizar un producto que es natural, ¿sí? Que no podemos controlar. La presencia, la posición del nudo en una pieza no lo podemos controlar. Entonces acá lo que tratamos de hacer es estandarizarlo. En un sistema, el valor de poder tener un producto que es variable como la madera, acotado en la variabilidad, va de la mano de todo el resto que ustedes tienen sistematizado. Porque lo podés medir, lo podés testear, lo podés replicar, ¿sí? Ese es el gran valor que tiene este tipo de producto en el sistema de ustedes. Y nosotros como instaladores o como arquitectos lo que debemos hacer cuando el propietario, porque normalmente tiene que ver con una decisión del propietario, comprar madera que no es multilaminada, lo que debemos solicitar es que el calculista, o el arquitecto o alguien responsable firme, ¿sí? Sobre todo si vamos a hacer un entrepiso de paneles no pasa nada porque no pesa nada, pero si vamos a hacer un entrepiso con una carga de hormigón para una losa radiante, debemos solicitar que el calculista, director de obra, autorice la carga de esa madera multilaminada, de esa madera natural que nosotros no podemos certificar
bajo qué valores la vamos a calcular. No podemos dar fe de que la memoria de cálculo de la ingeniera o del ingeniero que hizo sobre ese cálculo va a corroborar lo que se calculó en la memoria de cálculo en la realidad. Bueno, entonces, yendo a la característica de la viga multilaminada, lo que afecta a lo que es esa calidad de la que hablamos, ¿sí?, es el largo del bloque, que es algo súper importante, parece una pavada y es súper importante, que es, voy un paso atrás, ¿cómo se produce una viga laminada? ¿Sí? Nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, una pieza de 1×3, la que vimos hasta recién que salía de un aserradero. Nosotros lo que hacemos es lo fraccionamos para hacer la viga. No es que con lo que sobró hacemos una viga. Nosotros agarramos esa pieza, por ejemplo, de 1×3, le quitamos los defectos, fraccionamos esa pieza, que es una pieza entera y variable en sus características físico-mecánicas en el largo, lo fraccionamos y, por ejemplo, le quitamos los nudos, le quitamos médula, o por ahí le quitamos determinadas características de nudos, ¿sí? Y generamos lo que se le llama el block, ¿sí? El block es una pequeña pieza de madera que surgió de esa tabla más larga, que está o bien libre de defectos o libre de los defectos estructurales, ¿sí? Puede ser que tenga, por ejemplo, como hablábamos recién, una mancha, ¿sí?, por un hongo que estructuralmente no nos afecta. Entonces podemos tener una viga multilaminada de primera calidad que tiene una mancha, ¿sí? Y la viga en sí estructuralmente funciona bien. Obviamente no debería haber madera manchada en una viga de primera, ¿sí?, pero no nos afectaría la calidad. Eso para que se entienda que los atributos de calidad van variando en función del producto. Entonces, el largo del bloque, ¿sí?, de esas piecitas de madera que vamos uniendo, es un atributo central en la resistencia. De hecho, hay una norma IRAM desarrollada que está estipulado cuál es el largo mínimo, ¿sí? Menos que eso no se puede. ¿Por qué? Porque el punto más débil de la viga laminada es la unión entre los dos blocks, que no sé si lo vieron alguna vez, se llama finger joint, se le hace como unos dedos a la punta de cada una de esas tablas y se ensamblan y se pegan para tener mayor superficie de pegado, ¿sí? Se hace con este sistema. Entonces, cuanto menos uniones tenemos, porque la pieza es más larga, mejor, más resistente, ¿sí? Bueno, hablamos del largo del bloque, de los nudos o defectos que pueda tener, el tipo de adhesivo y la clasificación. Esto es más bien un tema estético, ¿sí? Esto es importante también, ¿sí? Que una viga sea más resistente, menos resistente o lo que sea, no depende de si es comercial de primera o clear, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una viga comercial, tiene nudos, puede tener alguna mancha. No quiere decir que esta viga sea menos resistente que esta, ¿sí? Básicamente esta clasificación es una clasificación estética. Clear es la de arriba, ¿sí? Libre de defecto, libre de nudo, limpia, ¿sí? Puede ser libre de nudos, pero puede tener manchas, médula o algo, ¿sí? Sería como otra clasificación. O comercial, que tiene de todo, tiene nudo, tiene... No importa. La característica estructural está más asociada al largo del bloque que a la presencia de nudos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo ese saneo, los nudos que me van a afectar la estabilidad o la característica se fueron, ¿sí? Los que quedaron son nudos que por ahí afectan en lo estético, no en lo estructural. Bueno, ¿qué nos da una madera laminada? Mayor estabilidad, mayor estandarización, ¿sí? Por esto que decíamos que al unir un montón de piezas es como que cobra una nueva característica esa pieza industrializada que tenemos, diferente a la sumatoria de cada una de ellas. Y mucho más parecidas entre dos vigas laminadas que entre dos tirantes de pino macizo. Y bueno, por un tema de conformación nos permite mayores luces. Y es interesante, en una charla que tuvimos con la gente de Wood, que es una empresa que también trabaja en Santiago, que son de Rosario, son ahí cerca de Casilda, sí. Cerca de... uno puede pensar que por una cuestión estética y determinación, la madera clear es la que mejor capacidad estructural tiene. Sin embargo, no. Sin embargo, cuanto menos nudos tenga,
no significa que tenga la mayor capacidad estructural. Ellos te recomiendan, para utilizar la mayor capacidad estructural, la de calidad primera y no la de calidad clear. Por un hecho muy sencillo, si nosotros lo que estamos buscando es sacar todo tipo de defectos, la cantidad de piezas que vamos a encontrar totalmente libre de defecto van a ser más chiquitas. Y como dijimos, el largo del bloque es lo que me da la estabilidad, la resistencia estructural. Entonces, hay defectos que no tiene sentido sacarlo, claro. Así es como se fabrica una viga, ¿sí? Lo que se hace es, primero les conté que íbamos uniendo con finger joint un block con otro block, ¿sí? Ya estamos hablando hasta terminología maderera, muy bien. Vamos con el finger joint, que es la unión, vamos uniendo cada uno de los blocks y sacamos tiras que pueden ser de hasta 13 metros de largo. ¿Por qué? Porque la prensa tiene 13 metros de largo. Eso es lo que nos limita, y el semi, ¿sí? Por eso es la medida. Porque si no, podría ser eterno, ¿sí? De hecho, a veces se hacen vigas más largas a pedido y, bueno, obviamente tiene toda una... Sí. Pero bueno, esto acá lo que nosotros vamos viendo es que se va poniendo una lámina, se pinta con un adhesivo en la cara, se pone otra capa, tipo sándwich, se van poniendo y se va armando la viga que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, queremos lograr un 4x9, se ponen tiras de 1x4, 9 capas. A una no se le pone adhesivo y después arriba seguimos con otra de 4x9, por ejemplo. Y armamos toda esta altura. Esto por un pistón neumático, comprime y se le deja un tiempo determinado, se seca y tenemos la viga. Nosotros todo lo que va a ser multilaminado, que van a utilizar ustedes en sus sistemas, es mercadería de Wood, ¿sí? Que es un fabricante en Carcarañá, cerca de Rosario. ¿Por qué elegimos a ese proveedor? Porque encaja un poco con la filosofía de laburo que tiene Tao, ¿sí? Con un seguimiento, con una trazabilidad sobre algo que es estructural, ¿sí? No es una pieza de unión que, bueno, la podemos pilotear un poco más. Esto es estructural. Entonces, para que se entienda un poco cómo es la manera de trabajar de Wood, cada una de las piezas, ¿sí? Pieza por pieza, imagínense, va marcada con qué especie, qué uso, si tiene una flecha o no, porque se puede fabricar ya con una flecha. De hecho, Wood hace vigas curvas también, en caso de que se necesite. Y va con código de barra y va identificada cada una de las piezas. Tiene una historia clínica, tiene un seguimiento, tiene una trazabilidad. Se sabe de dónde, de qué proveedor se originó la madera, quién es en el turno productivo, quiénes son las personas que trabajaron, de qué ensayos, que lo vamos a ver acá, de qué ensayos y de qué muestra se tomó ese lote, ¿sí? Porque acá nos da la posibilidad de ensayar cada una de las vigas. Se hacen numerosos ensayos, diferentes ensayos, pero porque el ensayo que nosotros le hacemos a una viga es representativo para todo el lote productivo, ¿sí? No tendría sentido hacerlo sobre madera, se hace igual para tener indicadores, pero no tendría sentido hacerlo sobre madera maciza, porque en realidad un palo es tan diferente al otro, aunque esté en el mismo árbol, que no sería representativo. Se hacen análisis más a modo de especie, por ejemplo, o de lote o de monte, pero no unidad por unidad o lote productivo dentro del aserradero. Bueno, estos son algunos de los ensayos que están dentro de Wood. Wood, que es el proveedor de las vigas multilaminadas, estuvo trabajando dentro del consorcio que se armó para certificar las vigas multilaminadas en Argentina, ¿sí? Y acá están todos los organismos, el CIRSOC, el INTI, la UTN, todos los que participaron. Bueno, dentro de todo este esquema está involucrado Wood y se produce todo bajo norma IRAM. ¿Saben lo que es un pie de madera? ¿Quién sabe? ¿Sabés cuando te lo explican? Hacer los cálculos y después te olvidás. Bueno, somos pocos los que manejamos con facilidad esto, porque es hasta un poco como la herramienta que tiene el maderero para defender su negocio hasta en algún punto, ¿no?
hay mucho metido de lo cultural y de la forma de laburar en la madera que es bastante difícil de entender hoy por hoy en un mundo con el que vivimos, tener todas estas complicaciones. Pero bueno, la idea es acá que lo veamos medio rápido como para que se entienda. La madera no se mide, sí se mide, pero para otros usos en metro cúbico o en medidas métricas. En realidad, nosotros en lo que es el mundo de la madera viene de las medidas anglosajonas. Entonces, la manera de cuantificar la cantidad de madera que tenemos es el pie cuadrado, ¿sí? Un pie cuadrado es eso, es una medida de volumen. Ya arrancamos de ahí complicados. O sea, le hablamos algo que es cuadrado, como si fuera un metro cuadrado, para superficie. No, esto para volumen. Un pie cuadrado es un pie. Es una pieza de madera de un pie por una pulgada de espesor. ¿Sí? Son todas medidas sajonas. Entonces, lo pasamos a centímetros. Un pie son 30,5 centímetros. Un pie por una pulgada de espesor. ¿Sí? Platito asado, más o menos. Eso es un pie y la unidad de medida que tenemos en la madera. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cómo calculamos el pie cuadrado? ¿Sí? Porque no es nada más que eso. Tiene alguna complicación más. Esto es un pie que sería el ancho, por el largo, por el espesor. ¿Sí? Entonces acá tenemos el espesor, el ancho, el largo. Y acá yo les puse un coeficiente. ¿Por qué? Para trabajarlo un poquitito más fácil. ¿Sí? Nos acordamos un número o nos lo anotamos en algún lado y es un poco más fácil. El espesor lo ponemos en pulgadas, el ancho en pulgadas y el largo en metros, que es la medida que por ahí es un poco más común para nosotros. Dame un 2x4 en 3 metros. ¿Sí? 305 es la medida exacta. Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo? Queremos calcular cuántos pies cuadrados, cuánta cantidad de madera tiene una pieza de 2x4. Un 2x4 por 10 pies. 10 pies son 30,5 centímetros, 3 metros con 0,5. ¿Sí? Entonces hacemos, para el volumen, hacemos 2 por 4 por el largo en metros, 305, por el coeficiente y nos da la cantidad de pies. ¿Sí? No importa. Es una cuenta. En Excel lo pones, cambiar los valores y Es una cuenta, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de un 2x4 por 305, la cantidad de madera que tiene son 6,67 pies. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno cotiza, en general, el mundo de la madera no te dice cuánto vale esta pieza. Y son cabeza dura el mundo de la madera, no cambian, no cambian y siguen con el pie cuadrado. Te dicen cuánto vale el pie cuadrado, cuánto vale la cantidad de madera que vos quieras comprar. ¿De qué forma la querés? Es un problema tuyo, es lo que te están diciendo. Dice, el pie de madera vale 50 pesos. ¿Qué querés? ¿En qué forma la querés? ¿Sí? Esa es un poco la lógica de por qué te dan ese valor. Es el metro cúbico. Ponele, pero en medida rara. Bueno. Todo el mundo de la madera tratamos de simplificarlo a lo que es el sistema Tao. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que anoté es, esto olvídense de esta columna, un 1x3 por 2,44, yo acá le calculé la cantidad de pie con un Excel, ¿sí? Y tenemos el precio por pie, entonces acá podemos sacar, ¿sí? el precio de cada una de las piezas. Y también lo que se los armé para que lo tengan disponible es cuál es la medida en milímetros finales, de producto final, en función de la escuadría nominal. Nominal, vuelvo a lo mismo, es la madera que le dio origen a un 24x68. Para nosotros terminar en 24,68, que es la pieza que ustedes necesitan en el sistema, partimos de cortar la madera en 1x3. Y el 1x3 ese es real, o sea, se corta la madera en 25,4, en realidad se cortan más, para que luego el secado quede en un espesor que nos permita terminar en 24. Cepillado. ¿Sí? En realidad, para nosotros terminar en 24 tenemos que cortar más de 25,4. ¿Por qué? Porque
pues si no, no te da. Si no te daría 20, 21, 22 si tenés mucha suerte. En realidad la madera, cuando vos la cortás en verde, si vos la cortaras en 25, cuando la secaste, eso compacta. Es lo que hablamos al revés hoy, que decíamos, no, yo la dejé a la intemperie y se hincha. Bueno, entonces, acá lo que nos está pasando es lo mismo. Nosotros lo cortamos, empieza a perder humedad, se empieza a achicar. Y después encima hay que cepillarle. Cepillarle es sacarle cantidad de madera. Entonces vos terminás en determinados espesores. Y lo mismo el ancho. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que van a recibir un producto en medida real, definida en esta tabla, que surge de algo nominal, que tiene una cantidad determinada de pies y un precio por pie. Esto yendo a la parte más de techo, no de sistema SIP, en donde no nos manejamos en milímetros, no se mide en milímetros. Yo le puse acá lo que queda a la viga en milímetros, teórico del aserradero, pero se maneja en medidas nominales. Nadie te habla de un tirante para un techo en 73 por 151. De hecho, difícilmente salga en 73 por 151. ¿Sí? Sí, lo que te terminan diciendo es un 3x6, tiene esta medida más o menos 2 milímetros. Para el caso de los sistemas SIP, nosotros necesitamos achicar ese rango, por eso trabajamos al milímetro. En el mercado en general se trabajan medidas nominales, ¿sí? Que es esta medida más o menos. La viga laminada sí es mucho más precisa porque surge de un sistema mucho más industrializado, ¿sí? Y tiene la misma lógica. Y acá lo que vemos es que podemos hacerla hasta 13 metros de largo. Y obviamente los valores por pie, fíjense lo que es un 3x8 de 5,50 metros vale esto. Una viga laminada vale más. Un 3x8 más corto vale esto. La madera más corta es más barata siempre, ¿sí? Porque obviamente surge de un rollizo más corto, con mejor aprovechamiento, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos con las medidas. Por mi parte, y creo que ya me extendí bastante el tiempo que me había dado Romy, pero bueno, en función de las preguntas, la idea... Un aplauso, Santi.